Es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos vinieron a buscarlo hoy? Amén. La palabra no falla, hermano. La palabra es fiel y verdadera. Dice ahí en Hebreos que Él es galardonador. ¿Saben qué es un galardón? ¿Qué es un galardón, Maru? Es un reconocimiento. Un reconocimiento, un regalo. ¿Y solamente a quién se lo da? A los que le buscan. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios. Yo le puse como título, después de hacer pues, una comparación de lo que textualmente nos enseñan estos versículos a la vida de un patriarca. Es equiparable y no estamos exentos. El autor de la fe y el autor de la vida es Dios. Amén. Así que pues Él ya tiene trazado su propósito. Y vamos a leerlo así. Vamos a leer desde el 4:16 al 7 del capítulo 5. Dice así: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por tanto también gemimos, deseando ser revestidas de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para lo que mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Yo le puse como título: llamados a ser genuinos. Y estaba buscando sinónimos o definiciones de genuino y encontré que también genuinos significa auténticos, real, legítimos o puros. Dios pone su sello. Ese sello es la autoría de Dios en nosotros y nos llama a ser genuinos. Este pasaje estuve meditando en él durante parte del día, parte de la noche, sobre todo en la noche. Y el Segunda de Corintios es una carta muy hermosa también, que pues veremos en algún momento, la analizaremos. En este versículo del capítulo 3:1 a esto que acabamos de leer, nos está hablando acerca de la calidad de vida que debemos llevar. Si es que profesamos conocer a Dios. Si tú profesas conocer a Dios, si tú vienes a un lugar como este y si tú le has dado a entender a la gente que al venir y conocer a Cristo, algo nuevo sucedió, algo diferente está pasando, la forma en que nosotros lo vamos a hacer patente hacia el mundo, hacia la gente que nos ve, es a través de una vida genuina. La fe no produce cosas diferentes en
en diferentes personas. La fe actúa de una misma manera y nos lleva hacia un mismo propósito y nos da una identidad parecida a. Cuando los judíos estaban contendiendo o altercando con Jesús cuando Jesús les dice que todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esto para ellos fue un balde de agua fría, porque ellos guardaban la ley, porque ellos escudaban en esa ley dada a Moisés, y eso les daba en cierta manera un sello distintivo, pero había sido sacado de contexto, había sido desvirtuado. Jesús muchas veces les encaró a los religiosos de ese tiempo y les dijo: ustedes son subjetivos, no son objetivos. Ustedes buscan más la apariencia que el realmente expresar lo que hay de adentro hacia afuera, porque el verdadero cristianismo no es del exterior, sino es de lo que Dios está haciendo en ti. Es de lo que Dios está haciendo dentro de tu corazón, y eso tarde que temprano se tiene que externar, porque Jesús dice: porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. Eso es lo que tú eres, no hay una incongruencia. Así que a mí me gustó estos pasajes porque nos enseñan dos cosas fundamentales. Número uno, que tenemos que ser genuinos, reales, auténticos, puros, legítimos. Eso significa, lo vuelvo a repetir, ser genuino. Y tenemos un reto por delante muy fuerte, y ese reto es expresar lo que profeso. Aquí subrayé un pasaje en el 5:5. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué nos hizo? Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu, trata con interior, trata con el yo interior, trata con ese hombre perverso, con ese hombre necio, con ese hombre rebelde, con ese hombre que por su naturaleza se rebela en contra de Dios. Pero Él dice que está tratando contigo, y Él dice que debe haber resultados, y Él dice que aunque nuestra habitación física, o sea, nuestro yo, nuestro cuerpo, se desgasta, se deteriora, se hace viejo, se enferma, no obstante, lo importante es el interior, porque se va renovando. Escucha, esta palabra es clave: se va renovando y va adquiriendo mayor peso de gloria. No estamos exentos de llegar a una vejez y padecer quizás alguna enfermedad, pero esto no define mi relación con Dios. Lo que me va a hacer diferente es lo que se está haciendo en mi interior a través de la tribulación, porque tenemos que pasar, dice el escritor, el apóstol Pablo, aunque pasamos una leve tribulación. Él está hablando que esta tribulación no es nada a comparación de lo que te espera, como una promesa real. Dice: este cuerpo, ahora estamos en este cuerpo y estamos en esta vida y apreciamos la vida. ¿Cuántos se quieren morir ya? Si tú estás en Cristo, te garantiza que vas a estar allá. El apóstol Pablo decía: quiero estar con Él, quiero estar con Cristo, pero me conviene más estar en este cuerpo por causa de ustedes. Porque creo que todavía necesito, o Dios quiere usar mi vida para llevar el evangelio a ustedes. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice: aunque nuestro cuerpo está vivo, pero anhelamos estar con Él. Y hay una promesa real y verdadera en todo esto.
Acuérdate que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es nuestra certeza? Lo que Dios dijo es verdad. Si Dios se comprometió, lo va a hacer. Si Dios habló, Él obrará. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios no es incongruente como nosotros, como hombres, que un día decimos vamos a hacer y al otro día decimos no puedo hacerlo. O me comprometo y al siguiente día no se puede. Dios es veraz. Por eso Él es Dios. Y Él reconoce nuestra fragilidad. ¿Cuántos de aquí por su propio esfuerzo, por su propio mérito, piensan que van a heredar la vida eterna? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Nadie podemos. Todos tenemos una dependencia total de Él. Así que Él nos hace una promesa. Y nos dice, aunque tu habitación, tu cuerpo, tu vida, sufre el desgaste natural, tu interior es el que cada día tiene un convencimiento más pleno, un conocimiento más real de quién soy yo. Y esto es lo que te debe dar ánimo. No dependemos de las cosas externas. No dependemos si hoy tuvimos un buen trabajo y gané un buen dinero. No dependemos de eso. Nosotros dependemos de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hecho en mí. Para esto Dios nos formó, para esto Dios nos creó, para que seamos semejantes a Él. La vida del cristiano no es nada más venir a la iglesia, hermanos. La vida del cristiano es tener en su mente y en su corazón que Dios trabaja en el interior. Dice, porque en el 5... Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. ¿Saben qué significa arras? ¿O qué es lo que nos enseña este pasaje con este ejemplo de las arras del espíritu? Cuando alguien se comprometía en una compraventa en aquellos tiempos del apóstol Pablo, esta es una palabra hebrea. Esta era una costumbre hebrea. Se daba un monto de dinero. Se daba un anticipo. Y aunque viniera otro con una mayor propuesta económica de dinero, como tú ya habías dado parte o habías dado una parte de esa compra, se te respetaba. Y era una garantía. Nadie te lo iba a arrebatar. Y nuestra garantía es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué es garantía el Espíritu Santo? Porque yo por mí mismo no puedo dejar de mentir. Yo por mí mismo no puedo dejar de hacer ciertas cosas que me alejan de Dios. Pero a través de su Espíritu nos da la garantía de que podemos. Porque el Espíritu, a través del Espíritu Dios nos regenera. A través del Espíritu Dios nos da la fortaleza. A través del Espíritu es que nosotros alimentamos nuestra relación con Dios. Por eso dice que la carne y el Espíritu se anteponen entre sí. Porque por el Espíritu queremos agradar a Dios, pero a través de la carne nos rebelamos en contra de Él. Por eso es necesario que nosotros procedamos en un camino de una vida espiritual. Ahora, aquí es donde está la situación. ¿Cómo es que yo puedo trascender sabiendo que soy débil, sabiendo que en cualquier momento estoy expuesto a una caída, sabiendo que en cualquier momento puedo mentir, puedo ofender, puedo hacer algo indebido? ¿Qué me garantiza? El Señor dice que Él nos ha dado las arras de su Espíritu. Él ha dado un depósito por tu vida y por mí, y esto nos garantiza que podremos sustentar nuestra vida en esta tierra para venir a la vida venidera o para llegar a la vida venidera. Entonces dice que Él nos ha dado las arras de su Espíritu. Ahora yo les decía, esto a qué lo equiparamos. Y cuando fuimos a Valle la otra ocasión, mi cabeza estaba llena de tantas cosas.
Y pues no dije lo que quería decir al final de cuentas, pero bueno, solo Dios sabe. Yo había preparado en esa ocasión, hablé algo acerca del altar. El altar, Dios lo estableció para que en ese lugar pusiesen la ofrenda, el sacrificio, aquello que de tu corazón salía para ofrendar a Dios, y que a través de esa ofrenda Dios llevara tus pecados, o Dios limpiara, o Dios fuera expiación por tu pecado. Y les da a los sacerdotes en Levítico 6:12, les dice: nunca se apagará este fuego que hoy está en el altar. Todas las mañanas. No era si quieres o no. No era si tienes tiempo, no. Ado nos hablaba el miércoles pasado acerca de la oración. Y nos decía que la oración, el primer propósito, fundamento por el cual tenemos que orar es porque somos débiles. ¿Cuántos son fuertes aquí? Acuérdate que dice: diga el débil. ¿Por qué? Pues porque somos débiles. No estamos preparados o diseñados para que nosotros, por nosotros mismos, podamos agradar a Dios. No podemos. Necesitamos la gracia de Cristo. Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Acuérdate lo que dice, que Él nos da una habitación, una vestidura, porque el apóstol Pablo dice: no es bueno ser hallados desnudos. Está haciendo una comparación. Cuando habla de desnudez, está hablando de no estar revestidos de Cristo. Y la única forma en que podemos trascender esta vida es vestirnos de Cristo, ser revestidos de Cristo. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita el pasaje, pero dice que tenemos que ser revestidos de Cristo. Tenemos que ponernos a Cristo sobre nosotros para poder trascender. Entonces, el sacerdote dice: todos los días, por la mañana, el sacerdote tendrá que ir y tendrá que ponerle leña al altar, porque ese fuego no se tiene que apagar. Ese fuego no tiene que consumirse. Todas las mañanas era un mandato de Dios, era la única forma en que ese altar iba a estar vigente, era si había fuego en él. Y el fuego es representativo del Espíritu Santo, y el fuego representa la vida de Dios en mí. Entonces, para nosotros poder estar vigentes, para que nosotros podamos ir de ese proceso de una vida en la cual mi hombre interior se tiene que renovar día a día, tiene que haber esta situación en nosotros. Tenemos que ponerle leña al altar. Porque si no se pone leña al altar, corremos el riesgo de que se apague. Y dice un dicho: donde hubo fuego, cenizas quedan. Después estamos en una vida fría. Y no es justificación: es que estoy pasando una situación difícil, es que usted no me entiende, yo estoy pasando una situación fea, familiar, emocional, física, y ponemos y anteponemos esas cosas cuando nos dice claramente aquí en este pasaje que aunque esta leve ¿qué? Tribulación. ¿Qué es una tribulación? Algo que me está sucediendo y que me está afligiendo. Pero ese no es un pretexto, porque eso nos debe de llevar ¿a qué? A una esperanza viva y real en Dios. Nos ha dado una esperanza y nuestro corazón tiene que ser refinado y renovado en esa esperanza, porque quien lo dijo fue Dios. Nuevamente lo reitero: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza es
nuevamente lo vuelvo a repetir, que nos quede claro, es quién es Dios. ¿Quién lo dijo? Vamos a ver. Vamos a buscar aquí en Hebreos 11:8. Antes de pasar a la comparación que estoy haciendo. Hebreos 11, ¿de qué habla ese capítulo, hermanos? ¿De qué? Habla de la fe, pero hay un portador de esa fe. ¿Quiénes son? Los héroes de la fe, los hombres que trascendieron en Dios porque tuvieron esa fe. Y acuérdate que la fe es lo que yo sé de Dios. No los movía nada porque sabía que fiel era el que lo había prometido. Vamos a leer Hebreos 11, del versículo 8 en adelante. Yo les digo hasta dónde. Vamos a leerlo juntos. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde? ¿Cuál era el llamado? ¿Para qué fue llamado Abraham? ¿Para qué? Para recibir una promesa que Dios le había dado por herencia. Acuérdate, ¿qué te ha prometido a ti Dios? Según lo que acabamos de leer, ¿qué te ha prometido? ¿No están aquí, hermanos? Lo que acabamos de leer, ¿qué te ha prometido? Estar con Él. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando y va adquiriendo mayor peso de gloria. ¿Y cuál es el fin? Si esta casa terrenal, si esto efímero se deshace, tenemos, ¿dónde? En el cielo, una casa no hecha por manos de hombres. Esa es la promesa, que tu habitación terrenal se va a desgastar, se va a quedar aquí, pero tienes una promesa. Porque el que te lo prometió es fiel, es que tendrás una habitación celestial, que te quede claro. Eso es lo que debemos vivir en esta tierra. Todo lo que nosotros podamos tener aquí, digamos, todo lo que nos da Dios de bendición, todo lo que tú hagas, si eres un emprendedor, está bien. Si eres emprendedora, está bien. Pero esto es terrenal. Acuérdate, porque no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, ¿qué son? Pasajeras. Temporales, pasajeras, efímeras. Sino pon tu mirada en las que no se ven. ¿Por qué? Pues porque son eternas. Y aquí está el ejemplo. Seguimos leyendo. Cerramos en el 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Ellos habían trascendido más allá de lo natural, de lo material, de lo temporal, y ellos habían entendido algo, que su meta no era poseer lo terrenal, sino lo celestial. Seguimos leyendo. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo de edad, porque le creyó a quien era fiel, quien lo había, que era fiel, porque creyó que era fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Honraron a Dios. ¿Cómo? Creyéndole. Y cuando tú honras a Dios creyéndole, tu hombre interior cada día recibe una revelación correcta de Dios. Y aunque pases lo que pases, y aunque suceda lo que suceda, tú tienes en tu corazón, en tu interior, un sentir real que es puesto por el Espíritu de Dios, y la garantía es que estarás allá. Hay una ciudad celestial que Dios ha preparado para ti, para mí. Pero tenemos que ser genuinos. Vamos a buscar, fíjense, ¿por qué habla acerca del altar? ¿Por qué el altar siempre tiene que estar prendido? Porque allí es donde tienes que poner lo que quieres que Dios reciba de ti. Deseado, Dios no responde a nada que no sea oración. Una relación con Dios siempre tiene que estar estrechamente ligada a un altar. Génesis. Vamos a ver 4 altares de muchos que Abraham edificó. En el 12, 6 y 7. Aquí vemos el altar de Siquem. Muy significativo. 12, 6 y 7 dice, y pasó Abraham. Todavía no era Abraham. Aquí era Abraham a secas. Que significa Padre honrado. Miren, desde el nombre. Significa ¿cómo? Padre honrado. ¿Tenía hijos? No. Tenía una esposa estéril. Una esposa ya entrada en años junto con él, ya ancianos, viejitos, y no tenían hijos, mas sin embargo su nombre era característico de su personalidad, y él decidió llamarse Padre honrado. Tenía quien le honrara, no tenía un hijo, pero tenía una promesa verdadera. Y aquí hace una conocedor. Cuando tú entiendes y estás en la presencia de Dios, Dios te da entendimiento para comprender al que es verdadero. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leer. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Palabra clave. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Esta palabra es clave. Cuando Dios muestra su misericordia hacia ti, cuando Dios de alguna manera Él permite que tú lo conozcas, que tú llegues al conocimiento de la salvación, de la verdad, cuando Dios se manifiesta a ti, lo menos que tienes que hacer tú es retener esa relación. Es tu responsabilidad. Cuando dice Dios se le apareció, está diciendo Dios se le reveló, Dios se manifestó, Dios se dio a conocer a Abraham. Y Abraham lo valoró. Y hizo un altar y dijo, la única manera de mantener esta relación entre Dios y yo, la única manera de poder sembrar o tener esta vida en Cristo, en Dios, es a través de rendir mi corazón a Él.
Y él edificó un altar porque Jehová se le había manifestado. Él sabía que a través de la oración, a través de una búsqueda íntima, a través de estar buscándole constantemente, iba a crecer esa relación y iba a prevalecer. Por eso es necesario que todos los días le pongas un poquito de leña a tu altar. Porque Dios te dio la oportunidad. Dios te dio. Dios te escogió. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Cuántos valoran esto? ¿Cuántos valoran que Dios se haya manifestado a ti? Si pasamos procesos, si no crecemos, si no tenemos una relación plena con Dios, no es culpa de Dios. No es porque Dios, es que a aquel le dio más y a aquel le dio menos. No es eso. Es la convicción que hay en ti a través de una relación personal y constante en Dios. La única manera en que él podía recibir esa promesa era a través de creerle a Dios. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y esta tierra, después de que se la muestra, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Estás divagando? ¿Qué está pasando con tu vida? Dice la Biblia que tú y yo tenemos que ser sal, tenemos que ser diferentes. Dice la Biblia que la gente debe de ver en ti reflejada la imagen de su Hijo. ¿Qué estamos dando? Esto habla de lo que nosotros tenemos en nuestra casa como relación con Dios. Hay otro. Sigue el siguiente, es ahí mismo en el 12:8. Aquí confirma. Es en Betel y ahí, Génesis 12:8 dice. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Eran solamente ocasionalmente? ¿Era un adorador ocasional? ¿Era alguien que se acordaba de Dios de vez en cuando? Claro que no, era alguien que reconocía su dependencia de Dios. Una dependencia total. Después Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes. Le da la promesa y nace su hijo Isaac, nace su hijo Jacob, su nieto Jacob. Y Dios le da esa promesa. Dios no se olvida, pero tiene que haber una constancia. No es nada más cuando tengo la necesidad o cuando siento el agua hasta el cuello, cuando siento que ya. No, tiene que ser algo que tienes que añadir diario a tu vida. Una relación diaria. Una relación diaria. Yo me acuerdo que en el anexo, cuando yo iba allá a Tesoros Escondidos, había una cartulina bien grandota y decía, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Ellos ahí sustentaban, mi tío Ñin se acuerda, ellos ahí sustentaban, en eso sustentaban el estar firmes, en estar permanentemente yendo allí a escuchar pues una barbaridad de cosas. Pero nosotros tenemos una promesa más hermosa. ¿Y cuál es la promesa? Estaremos allá. Otro versículo. Génesis 13.
18. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si usted lee ese pasaje, nuevamente, aquí el Señor, más bien aquí, Abraham confirma que a través de una búsqueda constante de Dios es que va a poder encontrar esa promesa. Y por último, 13, 18. ¿Ese es el que acabo de dar? Bueno. Es 22:9, perdón. Aquí vemos algo que yo ya les he hablado antes mucho. Cuando tú ya tienes cierto camino recorrido, cuando tú ya has tenido una relación plena con Dios, cada día se hace una relación más y más estrecha y más fuerte, que llega al grado que ninguna situación te va a mover de tu lealtad a Dios. Va a llegar el momento en que vas a estar tan familiarizado con una relación plena con Dios, y que a través de esa relación plena con Dios nosotros nos guiamos o nosotros nos distinguimos por tener un libro llamado Biblia, y que en este libro se encuentra el plan que Dios tiene para tu vida. Y también hay doctrinas, y también de una manera especial Dios se da a conocer a ti a través de la Escritura. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Muchas personas son movidas de su fe a causa de una doctrina equivocada. Pero cuando tú ya tienes esta vida en Cristo y estás tan familiarizado con una relación plena en Él, no eres llevado por cualquier viento de doctrina, sino que prevaleces en Él. Y aquí estamos viendo la vida de Abraham. Dios le dice, dame en sacrificio a tu único hijo. Y él va al monte y se lleva a su hijo y hace su altar y va por la leña, y le dice el niño, el joven, ¿dónde está el cordero? ¿Su niño sabía? Sí. Su hijo había sido instruido, y él sabía que solamente a través de edificar un altar en su vida iba a poder trascender esta vida. Pero lo importante aquí es que era tanto el conocimiento que tenía él de Dios, que él sabía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, él hará. Cuando el niño le dice, ¿dónde está el cordero? Él le dice, ¿Dios qué? Proveerá. ¿Qué es proveerá? Lo que quiero es que entendamos la calidad de una persona que tiene una fe inquebrantable. Fue de buena manera, hizo todo. Llegó el momento en que aún puso al niño o al joven en el altar, y ya lo iba a sacrificar, y llegó un ángel y le dijo, no lo hagas.
Cuando volteó, vio ahí a un cordero con los cuernos enredados entre las malezas que había ahí. Dios, aunque estemos pasando por sombras de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Porque qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos cristianos se apartan de Dios porque piensan que Dios los dejó? El otro día escuché hablar a un hombre que en su momento Dios usó sus cánticos para que muchos se inspiraran. Y un canto muy hermoso que a mí me gustaba es Esperar en ti. Decía, esperar en ti, difícil sé que es. Y muchos cantos más, Cansado del camino, y otros más. ¿Saben qué dijo en una ocasión, hace poco? Dios nos abandonó. Eso dijo. Dios nos dejó. Dios no existe. Todo lo que nosotros creemos de Dios es una falacia. Eso dijo. ¿Por qué crees que es necesario que tengas una vida en la cual todos los días le pongas leña al altar? Porque va a llegar un momento en tu vida en que creerás que Dios te dejó, pero Dios está ahí. Dios está ahí delante de ti como poderoso gigante. Dijo Jeremías, después de que había sido metido al pozo, a esa cisterna, después de que había sido encadenado y haber pasado un proceso en el cepo, después de que era odiado porque les decía, si ustedes no se arrepienten, Dios enviará un pueblo fuerte, enviará a los caldeos. Y ellos se enojaban y no querían escuchar esto y lo metieron dentro de la cisterna y estaba en la cárcel y él estaba agobiado, él estaba ahí triste, pero llegó un momento en el cual dijo, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Le estaba reclamando a Dios, le estaba diciendo, ya no me voy a acordar de ti, ni hablaré en tu nombre. Pero dice, no obstante, había un fuego metido dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios estaba ahí. Aunque sientas que todo se está yendo por la borda, Dios está ahí. Amén. Lo único que tienes que hacer es creerle a lo que Él te dijo. Si Él me dijo que un día estaré con Él, en eso se renueva mi corazón, porque día a día tengo que creerle a Él. Un día estaré con Él, cuando Él quiera. Muchos que murieron en Cristo, un día estarán con Él. Porque esta es la promesa que Él nos dio y fiel es el que lo prometió. En esta casa o en esta vida padecemos carencias, quizás no todos, pero la mayoría de los que estamos aquí padecemos carencias. A veces no tenemos lo que quisiéramos, pero tenemos una promesa viva que nos dice, no importa que en esta vida no tengas, un día estarás allá, y creo yo que es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre, gracias.